nueva información. ¿Por qué el asalto de Fidel Castro a la Embajada de Ecuador en Cuba en 1981 no fue condenado? Es uno de los titulares de prensa que en estos días tratan de justificar el reciente asalto de la policía de Ecuador a la Embajada de México para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Sería prueba de la hipocresía de los gobiernos que hoy condenan a Ecuador, pero no se acuerdan de lo que un día hizo Cuba. Pero, ¿qué hizo Cuba? Cumplir con la Convención de Viena. Las tropas especiales cubanas rescataron al cuerpo diplomático ecuatoriano secuestrado por 30 delincuentes que exigían asilo político, bajo amenaza de ejecutar a sus prisioneros. Absolutamente nada que ver con la violación flagrante del derecho internacional cometida por el gobierno de Quito. La vuelta de Europa a la guerra no está tan lejos. La amenaza es total y absoluta. No podemos permitir que Rusia gane la guerra. Ucrania será miembro de la OTAN. Estas declaraciones de altos cargos occidentales, belicistas e irresponsables deberían estremecer a la ciudadanía europea y generar un movimiento de repulsa masiva contra la guerra. Una guerra que puede llevarnos al holocausto nuclear. Pero para impedir que la gente se movilice están los medios. Su propaganda de la OTAN, que cumple 75 años, es obscena. Las versiones alternativas sobre el conflicto en Ucrania están censuradas de raíz, borradas de los buscadores, prohibidas o penalizadas en las plataformas y redes sociales. Pero esto no es censura. La censura es la de Cuba, nos dicen los medios españoles. La prueba sería que allí hay supuestos periodistas perseguidos, como Abraham Jiménez, promovido por toda la prensa española, incluida la progresista. Pero de su trabajo durante años en un medio como El Estornudo, financiado por el gobierno de Estados Unidos, ni una palabra. Y es que en Cuba no, pero en España sí hay libertad de expresión, artística, de prensa. Sí, repasemos algunos casos muy recientes. Un aficionado del Athletic Club de Fútbol de Bilbao, Asier Herranz, va a ser juzgado por enseñar en un estadio una bandera, la de la República Popular de Donetsk, al ser supuestamente prorrusa. Su expulsión del campo hace 2 años fue aplaudida por medios deportivos que llegaron a decir que Herranz llevaba pancartas a favor de la invasión rusa. Hace días, en Canarias, 10 aficionados del equipo de baloncesto Lenovo Tenerife eran denunciados por la Policía Nacional por un delito de odio consistente en repartir octavillas y portar una pancarta contra el genocidio israelí en Gaza. La dirección de un colegio de Valencia ha sido denunciada por enaltecimiento del terrorismo, por colocar un mural en homenaje al músico vasco Fermín Muguruza. En la misma línea de linchamiento, la derecha mediática española consiguió que la actriz Itziar Ituño perdiera 2 contratos publicitarios tras acudir a una manifestación en favor de los derechos de las presas y los presos vascos. La libertad de prensa se respeta, recordemos, en las democracias, como Israel, cuyo gobierno ha asesinado ya a 136 periodistas en estos 6 meses de genocidio en Gaza, cuyo balance criminal es de casi 34.000 muertes. El Parlamento de Tel Aviv ha aprobado una ley que prohíbe la retransmisión de cualquier medio extranjero que dañe la seguridad del Estado, como Al Jazeera, calificado como canal terrorista por el primer ministro Netanyahu. Hace unos días, en Washington, el corresponsal del canal iraní Hispan TV, tras ser agredido por un extremista israelí, no solo no fue protegido por la policía, sino que fue detenido. Pero es en Cuba donde se persigue el periodismo y donde se asaltan ilegalmente las embajadas. Les ha quedado todo bien claro, ¿verdad?